El enorme gusto de saludarlos, el privilegio de estar frente a una leyenda del fútbol mexicano, mundialista en este país, y la euforia, un año para que inicie el Mundial, un año para comenzar la 23ª Copa del Mundo, tercera ocasión en la que México, el pasto mexicano, el césped mexicano, estadios mexicanos, el público mexicano, recibimos un Mundial. Cuando fue la primera, 1970, el personaje que está conmigo soñaba con llegar a la cancha como un niño muy pequeñito. Luego se iba a enamorar de las gestas de Miguel Marín y terminaría por jugar en el equipo de sus amores, por el Superman Marín, Cruz Azul. Pero la segunda vez, Carlos Hermosillo apenas había debutado en el fútbol profesional año y medio antes. Y de inmediato fue a la selección. Y de inmediato fue al plantel mundialista convocado por Bora Milutinovic. Grandote, qué gusto saludarte. Un año para el Mundial. Aquí sí es mi Beto, un año para el Mundial y poco ambiente, ¿no? Va a ir prendiendo. Esto se va a ir encendiendo. ¿Tú crees? Es una realidad. Y conforme se vaya encendiendo también, tendremos que ir entendiendo. Tú entiendes perfectamente lo que es ser anfitrión en una Copa del Mundo y ser visitante de manera relativa 94 que fuiste con aquel equipo de Mejía Barón, Estados Unidos. Ser anfitrión, ¿cómo convertir al público en motivación y no en presión? Porque se ha desarrollado, Carlos, una relación muy tóxica con la afición jugando en México. ¿Cómo convertir esto en motivación y no en presión? A ver, Beto, yo creo que tiene mucho que ver también con el torneo que tienes en este país. O sea, para motivar a la gente también, la gente tiene que ver un buen torneo, buenos jugadores, y eso es importantísimo. Yo me recuerdo el Mundial 86 y me voy a ir a 39 años atrás. Sí, a esas épocas, pues tú volteabas a la cancha y veías liderazgos impresionantes, ¿no? Y el Mundial, por eso te digo, lo siento hoy frío, porque a un año ya veías demasiado ambiente. Y yo creo que lo más importante de esto es que la selección no ha pasado por un buen momento, que esa es otra. La gente le gusta ver a la selección, ha tenido muchos tropiezos, ha habido muchos cambios de técnico, y como que no definen un proyecto, como que apenas ahora que llegó Javier Aguirre, empieza como que a caminar un poco esta selección y se le empieza a ver un ambiente diferente y un fútbol diferente, ¿no? Se ha anunciado semanas atrás que Javier Aguirre va a disponer de los jugadores 6 semanas. 6.5 semanas. 6 y media semanas. La liguilla será sin seleccionados, lo cual tampoco solo en casa. 2002 recuerdo perfectamente que América jugó contra Necaxa sin seleccionados. Aquella final ya estaban justo con Javier Aguirre en Japón para aquel mundial que empezó un poco antes. Se han anunciado muchos partidos, pero nada tiene que ver con lo que ustedes hicieron con Bora. ¿Se puede decir que ustedes estuvieron concentrados un año? Sí. Ida y vuelta. ¿Cómo fue aquella concentración? Esa concentración fue rara porque nunca se había hecho. Y dijeron, vamos a dejar a los seleccionados. Del 85 al 86, todos los seleccionados se van a competir, a tener participación internacional para poder llegar a competir contra esas selecciones que iban a jugar el Mundial. Y la verdad es que fue muy grato, porque vestir la camisa de la selección mexicana, representar la selección mexicana, yo creo que yo era muy joven, tenía 21 años. En ese entonces, el 85, 20, y me codeaba, o sea, estaba al lado de Tomás Boy, de Carlos de los Cobos, de jugadores, el mismo Hugo Sánchez, que casi él no estuvo en esa etapa. Fernando Quirarte. Atlético a Real Madrid en ese momento. Para mí fue una gran experiencia. ¿Pero era desgastante tanta concentración? No. Para nada. Estabas en la selección. A la familia la dejaste de ver. Pues, mucho tiempo. Estaba Carlos muy chiquito, tenía yo creo... No, todavía ni me casaba. Mentira. O sea, yo vivía solo y no tenía ningún problema. No sé los demás, pero para mí, tú sabes lo que representaba, que yo al año y medio yo estaba en selección y ya estaba concentrado para el Mundial 86. Pues, ¿qué más le podía pedir a la vida? A ver, llego, debuto en América, soy campeón y luego a la selección. Mejor no lo podía tener. Como ahora, se venía de mundiales convulsos. Ahora venimos de Qatar, el peor en tiempos contemporáneos, no superando la primera ronda. Ahí veníamos de no calificar en el 82, el premundial. Sí. 78, pésima actuación en Argentina. Sí. 74, no calificar, premundial en Haití. Realmente era necesario todo un reencuentro del fútbol mexicano. Sí, que, a ver, también hay que decirlo,
era un mundial en nuestro país. ¿No? No teníamos eliminatorias, no teníamos competencia, lo que vamos a vivir, Sí. ¿no? Entonces, lo que teníamos que hacer es salir a competir y eso pues, nos facilitaba muchísimo más las cosas, creo yo, desde mi punto de vista, porque, vuelvo a repetir, no voy a hacer una comparación, pero tenías mucho liderazgo, tenías muy buenos juegos de fútbol, pasaban por un muy buen momento, cosa que hoy en día, armar un 11 titular, no todos andan por su mejor momento. ¿Qué tan unido era ese grupo entendiendo que había una división y una rivalidad? Pumas, Bora Milutinovic, Miguel Mejía Barón, que manejaban la selección, venían de Pumas, y América, que estaba en sus dorados años 80. Te platico. Los Pumas terminaron de titulares y americanistas, ¿no? Salvo por Javier Aguirre, me parece. Javier Aguirre, Carlos de los Cobos jugó, si no me equivoco, contra Paraguay. ¿Pero había esa rivalidad, esa división? Bueno, te platico. Nosotros cuando llegamos a mi primer llamado a la selección ya para... ¿Te acuerdas que jugamos unos partidos contra Alemania? Sí. Bueno, en el Estadio Azteca. Yo me recuerdo, y lo voy a decir con mucho respeto, porque tengo mucho respeto hacia Bora, que nos dijo, nos veníamos de jugar nosotros una final, no sé si era Chivas o Pumas, pero dijo Bora, aquí van a jugar los Pumas. Y yo, wow, pues si nosotros somos los campeones, ¿no? Y se me hizo muy extraño, yo estaba muy joven, se me hizo muy extraño, pero bueno, así fue, jugaron los Pumas, jugó Negrete, jugó Armador, jugaron todos. Y a mí personalmente me sorprendió muchísimo, porque además, acuérdate que el presidente de selecciones era el ingeniero Aguilar Álvarez. Que era la estructura de Pumas. Toda la estructura de Pumas. Entonces... Pero a ver, Carlos, y para colmo el emblema del América, Alfredo Tena, no fue por cuestiones comerciales. ¿Cómo viviste eso? Porque hay muchos mitos alrededor de esa... Era el mejor defensa mexicano y luego el Sheriff tuvo un supermundial, Fernando Quirarte. Sí. ¿Qué pasó con Alfredo? Alfredo siempre ha sido una gente muy determinante y muy, muy clara en sus cosas. Y como capitán de América en estos momentos, nos exigieron casi todos a tener la marca de lo que era de la selección. Y él tenía otra marca. Y él no quiso renunciar. Otros sí rompieron. Otros sí, claro. Pero él no. Y eso habla de su rectitud, de su liderazgo. Porque perderte un mundial de tu país. Sí, pero ¿cómo somos en este fútbol? Seguimos en la misma ratonera. Mundial anterior en casa 70, Enrique Borja vivió algo parecido. El delantero estelar mexicano y vivió algo parecido también. Pero el resto del 86. Estaban todos concentrados casi un año, salvo por uno, Hugo Sánchez Márquez. ¿Fue complicada la incorporación de Hugo? Hijo, yo vi cosas, la verdad, en la concentración muy agradables como otras muy desagradables como esta de Hugo Sánchez, que te voy a comentar. Porque yo creo que efectivamente era la figura de la selección, era el jugador que todo el mundo esperaba. ¿No te acuerdas que hay un anuncio, inclusive en el Mundial 86, donde va a tirar un penalti y lo mete y la gente tiene una refresquera? Así. Todos los anuncios eran con Hugo. Bueno, entonces, cuando fue, creo que Paraguay, que falló el penalti, pues quitaron hasta el anuncio. Pero digo esto porque yo entiendo que era un hombre que tenía muchos compromisos publicitarios. Tú lo idolatrabas, me imagino. Sí, por supuesto, pues todos sí lo idolatramos, pero yo lo vi muy poco. ¿Por qué? Porque él no aparecía en las concentraciones, yo lo vi muy poco. Acuérdate que nosotros algunas veces nos concentrábamos en el centro de capacitación y otras veces nos íbamos a concentrar hasta la Nestlé. Y en la Nestlé, pues, yo pocas veces lo vi. Y vuelvo a decirte, entiendo, porque en ese momento era Hugo Sánchez, el emblema de este país y de la selección. Pero no fue nada cómodo. No fue nada cómodo, porque a la larga el rendimiento que esperábamos de Hugo Sánchez en el Mundial, pues no se dio. Porque esperábamos mucho todos de Hugo Sánchez. No es que era el Salvador, nadie es el Salvador, pero era el jugador emblemático de lo cual todo el mundo, inclusive nosotros, estábamos esperando. Venía de ganar ya 2 pichichis. 2 pichichis, goleador sasazo. Pero no se dio. Y él siempre podrá decir que aquí no tenía a Butragueño, a Michel y a todo el aparato del Real Madrid, Jorge Valdano en aquel momento. Y evidentemente en la selección
esperaban algo diferente por lo que tú dices. ¿Hugo tomaba la palabra como líder? Sí, la tomó varias veces y esta comparación que me estás haciendo la escuché varias veces en la plática. Es que a mí cuando se la dan a Michel, se la tira a Butragueño y yo la tira y yo la meto, pero pues se le olvidó que no estaba jugando con el Real Madrid. Era Tomás Boy. Era Tomás Boy y Luis Flores, el abuelo Negrete. Cruz, Luis Flores, Negrete, que también eran muy buenos jugadores, pero a veces hay que aterrizar. Y hay que saber dónde estás y con quién juegas y cómo estás. Eso no quiere decir que te quite tu capacidad, pero a ver, yo esperaba mucho de Hugo. El partido decisivo se quedó media hora fuera, lastimado con su masajista. Los penales con Alemania en Monterrey. Claro, obvio, pero no, y te quedó todo el segundo tiempo. Dice que, bueno, lesionado muscularmente, afuera. Entonces dices, ¿cómo? Si nuestro jugador emblemático que tanto esperábamos, como Tomás Boy, que sale lesionado, dices, pues, ¿qué nos espera, no? Estando en el centro de capacitación, por entonces, pegado al Estadio Azteca, pueden seguir viendo ahí esa instalación Sí. con esa fachada emblemática, salían al estadio. ¿Cómo era el recorrido? ¿Cuánto tiempo antes de los partidos? Teníamos que salir como casi 3 horas, antes 3 horas y media, porque el recorrido del centro de capacitación al estadio era de 1 hora 45 o 45 minutos, ¿En 1 hora. pie lo harías cualquier día normal? No, y en coche lo harías en 15 minutos O menos. o 5. Pero era tal la cantidad y la euforia de la gente, de la afición por la selección mexicana, que no lo podías creer. Y el regreso era exactamente igual o peor. Era demasiado. Por eso hoy me cuesta trabajo pensar que sea tan frío el ambiente futbolístico, porque estamos a un año del Mundial, porque hoy tendríamos que estar ya viviendo, vibrando. Pero algo tiene que ver con lo que nos ha entregado la selección, con lo que ha pasado en nuestro fútbol. Yo creo que tiene que ver mucho eso. En ese camino al estadio, daba tiempo para mucho en el camión. No es como hoy, que los jugadores están aislados, cada cual escuchando su música, con los audífonos que te separan de una manera más tajante del ruido. Ahí no. ¿Qué flashazos puedes recordar de esos caminos? De lo que pasaba dentro del camión y de lo que veías en las calles en el sur de la ciudad. Bueno, había una grabadora. Una para todos. Para todos, donde escuchamos. ¿Quién ponía todo. la música? El equipo tricolor. Ah, que cantaron muy bonito. Sí. Ese y la ola verde. Y la ola verde. Sí. Hicieron todo un disco. Sí, claro. Yo me recuerdo porque iba el ingeniero Aguilar Álvarez, iban los hijos del ingeniero Álvarez, iba Pablo Cañedo, que era mi compañero se sentaba al lado mío. Era un ambiente muy agradable. Es un ambiente que me da nostalgia recordarlo, porque es un ambiente tan agradable y tan bueno, que además ver a la gente al lado del camión cuando íbamos, decías, pues para mí era algo nuevo. O sea, para mí era... Yo tenía 1 año y medio o 2 años de haber debutado. Para mí era motivante a morir. Eran cabaleros de repetir rutinas cuando habían ganado, porque Argentina, por cierto, en ese mundial incluso daba una vuelta de más porque les había ido bien así, dijo Maradona, ya nos fue bien de esta manera, mismito camino. ¿Eran de cábalas o no repetían rutinas? Yo en ese entonces no me acuerdo, porque todavía no había entrado en esa onda de las cábalas. La única cábala que yo me acuerdo que hacía era que yo entraba con el pie derecho y me persinaba, agarraba pasto y me persinaba, pero no recuerdo que hubiéramos tenido alguna cábala en general como grupo. Cuando ya recorriste 1 hora y media y estuviste en los túneles del Azteca un ratotote y sales al estadio, ¿cómo es ver ese estadio en Mundial? Y Pique ahí ondeando la bandera y pidiendo porras. Mira, Pique, la mascota del Mundial. Para mí fue una gran experiencia porque mi primer estadio lleno fue en una final de América Chivas en el 84. Y yo me recuerdo, estaba muy joven, que Carlos Reynoso me dijo, no salga al estadio hasta que salga el equipo. Y yo decía, pues, ¿por qué? Y me salí. Cuando vi ese monstruo de 120,000 almas gritando, me regresé a vomitar y a vomitar. O sea, A vomitar en el vestuario. sí, me puse mal. Me puse tan mal que en el medio tiempo me sacaron, porque no estaba jugando bien. Entonces, después de vivir esa experiencia y luego llegar al Mundial, salir a la cancha, pues ya sabía cómo manejar esta energía que recibes de la gente, y lo que traté de hacer es canalizarla de la mejor manera, porque era muy motivante ver 120,000 gentes, si no es que más, hablando o gritando o echando porras por México. Pues eso
Eso no lo van a volver a vivir nadie, ni en el próximo Mundial. Nadie. 120,000 almas, nadie. Porque ya en el estadio no le caben 120,000. Pero ese momento es histórico, motivante para todos, para el que va a jugar. Por eso creo que la selección de México, si no se contagia de eso, y si nosotros no lo contagiamos de eso, pues nos puede ir muy, muy mal en el Mundial. Si en el Mundial del 70 la apuesta era que México fuera líder de grupo, fue segundo por un gol respecto a la URSS y terminó yendo a Toluca contra Italia. En este Mundial, pues se hizo el calendario pensando que fuera segundo, pero fueron primero y terminaron viajando a Monterrey. A Monterrey contra Alemania. ¿Les pegó el viaje? Que Alemania venía en una fase inicial malísima. ¿Les pegó esto? No, hombre. No se puede decir que tuvo que ver con la caída, el mudarse del Azteca. No. A ver, nosotros llegamos a Monterrey y fue algo impresionante, Beto. Yo creo que los que lo vivimos pues, son cosas que no lo vuelves a vivir. Desde el aeropuerto hasta el hotel, todas las calles repletas de gente. Mira, te lo digo y se me pone chinita la piel, porque realmente lo que vivimos fue muy motivante. Y yo creo que injustamente, y hoy lo digo, ¿te acuerdas el gol del abuelo? ¿Cómo lo viviste, el gol anulado por el árbitro colombiano, por Palacios? Fue una decisión muy mala. Con videoarbitraje ese gol sube. Sí, obvio que hubiera subido. Lamentablemente, pues era Alemania y tenía que estar en la siguiente ronda. Pero nosotros deberíamos de haber pasado a la siguiente ronda eliminando a Alemania, porque además jugamos un muy buen partido. Esa selección jugó un muy buen partido y nos quedamos fuera por lo de siempre, por los penales. ¿Se habían practicado los penales? Sí, los se practicaban. Bueno, cuando vas a un mundial y puede suceder esto, siempre tienes que estar practicando los penales. Todos los días. Pero la serie fue catastrófica. Sí, bueno, pues, muy catastrófica. Aparte, frente a Toni Schumacher, que era un portero, que la primera definición por penales en mundiales fue 4 años antes, en España 82, de Alemania Federal contra Francia. Y Schumacher echó a la Francia de Platini. Sí. No era cualquier portero. No. Schumacher era un... Antes de los penales, ¿estaban tranquilos? Digo, tú estabas afuera, eras muy joven. ¿Estaban tranquilos, confiados? ¿O ya veías tú...? Confiados no estábamos. Sabíamos que teníamos que ir a penales y que no era un volado. Y yo no te pudiera hablar por mis compañeros que fueron a tirar, ¿no? Porque solamente el que va a tirar sabe cuál es la presión que trae dentro y cuán tan difícil puede ser, ¿no? Porque se ve fácil, no, es un penal. Sí, párate de lo tirar con un partido decisivo, con no sé si eran 40, 50,000 gentes, coreando a México, y algunos me dirán, pues sí, pero es tu trabajo. Pues sí, pero párate. Y 8 años después, en tu segundo mundial, con un rol mucho más activo, volvemos a caer en penales, ahora contra Bulgaria, en Nueva York. Pero te voy a decir una cosa, nadie nos daba que pudiéramos pasar en el grupo, porque era Noruega, Irlanda, Italia. Claro. Nosotros perdemos contra Noruega y entonces ahí todo el mundo dice, se acabó. La bola de Saga en la última jugada. Se acabó. Y pues no, le ganamos a Irlanda, empatamos contra Italia y pasamos en primer lugar de grupo. Los goles de Luis García contra Irlanda, sí, el de Marcelino. Y el de Marcelino. Y vamos a jugar contra Bulgaria. Yo creo que ahí sucedió algo que yo hasta el día de hoy no lo entiendo, pero lo respeto muchísimo. Porque yo siempre he escuchado que equipo que gana repite, ¿no? El primer partido jugó Sánchez y no pasó nada y lo sacaron. El segundo partido jugué yo. Tuve ahí asistencias, participé lo más que pude. La única victoria del Mundial. Y ganamos. El siguiente partido volví a participar, empatamos a 1 y al tercer partido ya no salí. Explicación, ninguna. Solamente recuerdo que el Tuca, que estaba con nosotros, me dijo, si la almohada de Miguel dice que vas a jugar, vas a jugar. ¿Hasta la noche previa o hasta horas antes o hasta un día antes? Un día antes. Yo todavía dije, ¿cómo? Porque esto es muy importante que lo sepa la gente. Jugando un partido de regular es muy padre. Jugar un partido de liguillas, pues sí, es un nerviosismo. Jugar un partido de mundial es otra cosa, Beto. Quizá la gente no lo entienda, pero es otra cosa. Es representando a tu país, partidos decisivos. Entonces tú vas creciendo en el mundial. Vas creciendo. Yo iba creciendo en el mundial.
Entonces, para mí, el siguiente partido, yo dije, el siguiente partido ya voy a estar más hecho, más asentado. Pero pues el siguiente partido nunca llegó. Porque Miguel tomó una decisión que se respeta hasta el día de hoy, pero que yo particularmente no la entendí. Pero que lo más sorprendente fue que en 120 minutos, con un calor extenuante en Nueva York, Nueva Jersey, en la Casa de los Gigantes, no hubo cambios. Los búlgaros se habían fundido, ya era un partido 10 contra 10, se fue expulsado un búlgaro, se fue expulsado Luis García, y no había cambios. Hay el momento emblemático de ese mundial, el momento que nos persigue, cuando se da el diálogo de Miguel Mejía Barón con Hugo Sánchez. Tú estabas cerca. Yo estaba cerca, pero nunca supimos qué pasó. Pero cuando llama a Hugo, dices, va a entrar Hugo. Pues es lo lógico. Era la lógica, ¿no? Pero también la lógica de decir, ¿por qué te decidiste por Hugo si el que venía jugando era yo, ¿no? Y yo lo digo no en plan de egoísmo, ni mucho menos, pero a ver, ¿por qué te decides por Hugo? Sí, porque era Hugo Sánchez, pero si Hugo Sánchez jugó el primer partido y no pasó nada. Y en los siguientes 2 partidos posiblemente yo no hice gol, pero tuve participación, colaboración, lo que tú quieras. Yo no entendía nada. Y me sorprendía muchísimo porque atrás de la banca se paraba la gente. Me acuerdo de una señora que le decía de todo a Miguel. Y se escuchaba claramente. De todo. Lo que te puedas imaginar se lo decía. Y pues bueno, quedamos eliminados. La verdad que una selección repleta de muy buenos jugadores y grandes compañeros y grandes amigos. ¿Era mejor futbolísticamente la de 94 que la de 86? ¿Futbolísticamente? Yo creo que sí. No, mira, tenías pero esta selección, hay que decirlo, que esta selección la formó Menotti, que después la retomó Miguel, que es completamente... Pero ahí apareció Nacho Ambriz, Marcelino Bernal, Alberto García Aspe, capitán impresionante, Luis García, Luis Miguel Salvador, Ramón Ramírez que lo descubrió Claudio Menotti, Ramírez Perales, Claudio Ramírez Perales, Jorge Campos. O sea, teníamos una muy buena selección, y ¿sabes cuál era lo mejor? Que estábamos muy unidos esa selección. Benjamín Galindo. Y lamentablemente quedamos, porque yo creo que ese es uno de los mundiales, para mí, donde pudimos haber hecho historia. Último mundial en Norteamérica, hasta que llegaremos. Era un equipo en el que acaso se asumió desde fuera que Bulgaria era sencillo. Era Stoichkov, que era un figurón, pero no parecía un rival prohibitivo. ¿Tú viste un cambio en el proceso de Miguel Mejía Barón? Porque dices que aquí ya era un Miguel que hacía cosas que no entendías. Y lo que había calificado a Miguel en un principio, la gran Copa América que hicieron, campeones, la Copa Oro que gana 93, es que había sido un tipo muy coherente. ¿Qué le pasa a los entrenadores mexicanos llegados a ese momento? Yo le llamo el síndrome del cadáver, corrígeme si me equivoco, yo que no jugué nada. ¿Por qué el síndrome del cadáver? Con todo respeto al cadáver. Porque fue la sorpresa contra Noruega y lo puso. Pero en 98, porque decide Manolo Lapuente colocar más atrás a Raúl Rodrigo Lara y se dan los errores para los goles de Alemania. Y seguimos porque 2002, Luis Hernández, que no había estado jugando, lo mete Aguirre. Y seguimos mundial a mundial, 2006, que no va Cuauhtémoc, y 2010 el Bofo Bautista. Y parece que es la constante de nuestro fútbol. La línea que el Tata Martino nunca había hecho casi contra Argentina en Qatar. El síndrome del cadáver. Llegado el momento, hacerlo diferente. Osorio que cambia las rotaciones. ¿Qué pasa? ¿Miguel cambió? Pues yo creo que sí. Yo sí. O sea, ¿hace el entorno que cambies? Yo no sé si el entorno o a la gente que escuchas. No, porque hay cosas que no entiendes. Sí, tienes toda la razón. Yo no sé si quieren inventar algo que ya en el fútbol ya no hay que inventar nada. Hay algo que es muy práctico y muy sencillo. Estás a la puerta de dar ese paso tan importante y quieres, yo no sé si se quieren mostrar que son muy inteligentes o yo no sé, pero ¿por qué cambias? ¿Por qué no te juegas así? Y entonces vas viendo si te está funcionando o no te está funcionando. ¿Por qué cambiar algo que ya te estaba dando resultados? Eso es a lo que yo no entiendo. Y no lo he entendido nunca de un técnico. Pero yo creo que también cuando tú escuchas a gente o personas que no tienes que escuchar, es cuando te equivocas. Porque yo sí creo en la vida que cuando uno toma decisiones por uno, y no, o sea, yo te puedo escuchar a ti, que tú me des un consejo, pero yo tomo la decisión de lo que tú me dijiste o de lo que yo creo que es como tal.
Y yo creo que a Miguel, y hablaré específicamente de Miguel, ahí se equivocó. Hay un hilo conductor claro de Bora a Miguel, a Javier Aguirre, en términos de que fueron asistentes. Sí. Miguel Mejía Barón de Bora, el Vasco de Miguel. ¿Hay algo en común más allá de que estuvieron trabajando juntos en la gestión, metodología, parados de Javier respecto a lo que Miguel intentaba? ¿O rompió con eso? Bueno, es que a mí no me tocó... Pero lo que ves de Javier en la cancha. Hay mucha similitud, pero yo creo que Miguel era un poquito más echado para adelante. Tirábamos el fuera de lugar, hacíamos el achique. Con Javier no lo he visto. Javier es mucho más defensivo, mucho más estructurado, mucho más esperando atrás, mucho más, no te digo que ordenado, porque nosotros también éramos ordenados, pero el jugar al tirar el achique te podía generar cualquier problema, ¿no? Pero 4-4-2. Hay algo. ¿Qué te preocupa más de cara a 2026? ¿Talento o carácter? Uy, las dos cosas. A ver, si nos vamos posición por posición, talento. Hay muy poco talento en la selección mexicana hoy. Y carácter, pues, yo creo que liderazgo le daría. Si tú me dices hoy que Edson es el líder de una selección, yo te diría no. No. Si tú me dices quién de la selección puede ser un líder, pues, no lo encuentro. Johan. No. No hay. Beto, no hay. Y dicen, no, pues es que el liderazgo se muestra de diferentes maneras pues sí, ¿y en dónde? A ver, el liderazgo no quiere decir que llego, quito a un técnico, lo hago a un lado en una charla y me meto yo a hablar. Eso no es liderazgo, eso es falta de respeto. Lo que hizo Edson, por ejemplo, con el Jimmy Lozano. Eso no es liderazgo. Liderazgo es respetar a tus compañeros, respetar a tu técnico y ser ejemplo. Y en la cancha hacer lo que hacía Beto Aspe. Porque eso lo tengo que recalcar. Beto Aspe, si tú no corrías, tú no metías, si no estabas bien, te decía de todo dentro de la cancha. Y si era necesario, Beto Aspe, Ambriz, Marcelino Bernal, cualquiera te sacaba. Te sacaban. Entonces, eso es un liderazgo, ese es un compromiso. Yo, perdón, no estoy en la cancha con ellos, pero lo alcanzo a percibir por fuera. Yo no veo quién. ¿Y no aceptas el argumento de que ya es una generación diferente? No, sí, por supuesto, pues todo ha cambiado en la vida, acepto eso, pero transmíteme entonces... Otra manera de llegar. Otra manera, ¿no? De estar viviendo el fútbol. Pero no me lo transmites, me lo transmites a veces a gotas. Yo creo que eso es básico, importante, que me transmitas, que yo sienta. O sea, ¿por qué los abuchean? Pues porque la gente, o sea, más allá del fútbol, no me está transmitiendo lo que yo estoy queriendo de la selección o lo que estamos buscando de la selección. ¿También acaso la gente ha pretendido que somos mejores de lo que somos? Eso siempre lo he dicho yo, Beto. Y no es la gente. Nosotros en los medios tenemos mucho que ver con eso. Hemos inflado de más el globo. Pues creemos que tenemos lo que no tenemos. Primero tenemos que empezar por eso. Perdón, no le hemos ganado a nadie. Hemos ganado Copa de Oro, una medalla, está bien. Pero está ahí, ¿eh? Y entonces cuestionamos y criticamos. Y dime a quién. Yo me repito mucho en el sentido de que cuando nos quedamos atorados en octavos de final, pasó del 94 al 2018, que el camino más corto para llegar a cuartos de final es ser uno de los 8 fútboles que mejor trabaja. Claro. Cuartos de final. Si hay atajos, Turquía no lo era, fue semifinalista, por decir algo, ¿no? Se me ocurrió Turquía. Costa Rica no era, llegó a cuartos de final. Pero México nunca ha sido uno de los 8 que mejor trabajan. Es una realidad. Obvio. Pues sí, y algunas estadísticas que hoy muestran podrían decirte lo contrario, ¿no? Pero pues no es de estadísticas. No, es lo que genera, sí. Yo insisto en algo que es para mí importante. Los que están en Europa, que estén jugando, que tengan muy buen nivel. Pero el fútbol en nuestro país, perdón, lo que voy a decir, les guste o no les guste a la gente, es una basura. Lo que vemos en liguilla es completamente diferente. Si viéramos los partidos de liguilla en el torneo de liga, te diría, no, hombre, sí podemos competir. Y luego, queremos una buena selección y tenemos 9 extranjeros en un equipo o 8 extranjeros, pues tampoco. Pues ¿cómo le haces? ¿Cuántos titulares
para el Mundial 2026 de México, lesiones, Dios no lo mande, al margen, ojalá que no pase nada, tocando madera. ¿Cuántos titulares crees que puedes decir hoy para el Mundial? Anticipar. Balagón. Uno. Los dos centrales, Johan y Cachorro. Sí. 3. Edson, 4. Raúl 5. y Santi. 6. Raúl y Santi juntos. Sí, yo los veo juntos. Ojalá. Y si no, pues uno de ellos, o sea, no veo otro. O sea, en media cancha, pues, no. Hay muchas cosas que pueden cambiar de aquí al Mundial, ¿eh? Una lesión, una baja de juego. Ojalá que no sean esos típicos que luego llevan los jugadores que anduvieron muy bien, que tuvieron una mala temporada y creen que los van a rescatar para el Mundial, y eso no existe. Ojalá que no pase eso con el Vasco. Porque yo creo que la selección no está para rescatar jugadores, está para que vayas a rendir. ¿Ves a Javier Aguirre diferente en qué sentido respecto a 2002, su primer Mundial, 2010, su segundo Mundial? ¿O diferente en absoluto, para nada? Yo sí lo veo diferente, mucho más maduro. Yo creo que el Mundial de 2010, él personalmente, y lo digo porque lo sé, porque él no debería de haber dirigido el Mundial de 2010. Yo creo que él no estaba pasando anímicamente no estaba pasando un buen momento. Y hoy me gusta mucho la madurez que él tiene, el manejo de medios, el carácter que tiene para imprimírselo a una selección, que ojalá le responda a esa selección. Porque hoy hay muy pocos jugadores que pasan por un buen momento. Y eso se refleja mucho en el rendimiento de una selección. ¿Qué tiene que aportar Rafa Márquez ahí? Su experiencia, es un jugador muy emblemático. Y yo creo que cualquier jugador, el escuchar y sentarse en Rafa Márquez con los centrales y darles un consejo de cómo perfilarse, o no sé, o tener un diálogo de motivación, hijo, debe ser muy enriquecedor. Estoy con Javier Aguirre. Fue tu compañero en el América, Sí, pero también en el Mundial 86. sí. ¿Veías venir un entrenador ahí? No me lo imaginaba, pero tiene todo el perfil. Ahora que me dices... Se ha visto en retrospectiva, pero en ese momento no. No me lo imaginaba. Estaba muy joven yo, como para estar pensando si Javier podía ser técnico o no. ¿Cómo era? Uy, Javier Aguirre, un gran compañero, pero no lo quisieras ver enojado. También muy exigente, ¿Qué pasaba cuando se enojaba? te decía de todo. La más chiquita era casi un insulto a tu madre. Competitivo a rajatabla. Sí. A ver, te decía, yo me acuerdo, a ver, chamaco, aquí se viene a meter, y de todo me decía. Pero eso me enseñó a ser un cuate ganador, con liderazgo. Me pegaba. Yo me acuerdo que caí un día, me metieron un foul, me caigo y me metí una patada con zapatos de 6 cerca de la cabeza. ¿Javier? Sí, pareces chamaco de mierda, me dijo. Perdón la palabra. Y yo, pues, sí, me paro. Y era parte de lo que vivía. ¿Gritón en la cancha durante el partido? Sí, muy gritón. Y muy metedor, ¿eh? Javier Aguirre... No se arrugaba con nada. Mira, mi respeto... No, Javier Aguirre, no, hombre. Javier Aguirre... Era como... No tan igual, pero muy parecido a Beto Aspe. Muy gritón en la cancha, muy exigente, muy... O sea... Y predicando con el ejemplo. Obvio. Javier Aguirre, para mí, merece mi respeto y mi admiración, pero yo crecí con esa generación. Pero también ya tiene una gracia especial. Javier, caiga bien o mal, tiene una gracia especial. ¿Qué recuerdas de él de anécdotas en la selección en el América? De también el humor tan al estilo Javier. Bueno, te voy a platicar una. Nosotros, Luis Flores y yo nos quedamos siempre a entrenar a remates a gol en el centro de capacitación. Y un día Javier Aguirre, que le habían salido unas ampollas, estaba en media cancha con Bora Milutinovic sentado. Y nosotros rematábamos y de repente Javier, sigan entrenando, al fin el que va a jugar es Hugo Sánchez. A mí, a Luis Flores, pues ya se acabó el entrenamiento. Entonces, ¿ya para qué sigo? Y pues ya era la verdad, ¿no? Pero bueno, pues ahí estábamos. No, Javier Aguirre,
parece que, como siempre le hemos dicho a Javier Aguirre, que tiene cara de perro, pero la verdad es que Javier Aguirre es una extraordinaria persona. O sea, sí es muy exigente, pero también bromea muchísimo. Yo creo que Javier Aguirre, pese a que a mucha gente no le guste, y más allá de que sea mi amigo, porque también lo he cuestionado. Y lo cuestionas fuerte. Sí, es un hombre que le va a hacer mucho bien a la selección por el carácter que tiene. Pero te opusiste a su llegada en primera instancia. No me puse, simplemente le dije, yo a mi amigo le diría que a qué vino. Porque nosotros hoy en día, o en ese momento, si tú volteabas a ver a la selección, decías, ¿a qué vienes? No tenemos una buena selección. Es muy difícil, Beto. Yo creo que hay momentos en la vida que no puedes venir. Javier ha hecho una carrera extraordinaria. Y venir aquí a tu país a que te golpeen, a que a lo mejor no termines bien, eso es lo que yo decía. Pues no tengo la menor duda de su capacidad. Yo eso no tengo la menor duda. Yo le hablaba a mi amigo de decirle, no, ¿a qué vienes? Como un día él me dijo a mí, ¿qué haces en la política cuando estaba en la CONADE? ¿Qué haces en la política? Y dije, ¿por qué te vas a ir a una candidatura? Pues porque me manda el presidente. Y no le puedo decir que no. Le dije, ¿y sabes qué pasó? Mundial 2010. El presidente Calderón le habló. Le dijo, quiero que estés en la selección. Y le dije, ¿qué óvole? ¿Por qué no le dijiste que no? Javier Aguirre es una gente muy especial. Yo creo que los que convivimos con él y los que tuvimos la oportunidad de jugar con él, algo se nos tenía que haber quedado. Y es esa garra, esa determinación, ese coraje de que en la cancha lo tienes que transmitir. Estás en ese ciclo de 2006 que empieza Hugo Sánchez, interinato Chucho Ramírez, Sven-Goran Eriksson, y finalmente llega Javier, que se había jurado y lo decía fuera de cámaras, me lo dijo en muchos diálogos en Pamplona, yo selección, ya no, sale del Atlético de Madrid y llega. Y entonces sí hubo una especie de presión desde la entonces Casa Presidencial de Los Pinos. Es correcto. ¿Tú diste el teléfono? ¿Tú fuiste el contacto? Yo lo llevé a Los Pinos y no supe qué pasó porque hasta después. Hasta la Junta. No, porque yo me acuerdo que Javier Aguirre, cuando llegamos a Los Pinos, me dijo el presidente que te quedas afuera, que entrara yo solo. Pues, pásale. Y yo me quedé afuera. Salió de ahí, a mí no me gusta preguntar si no me dice, oye, fíjate que entré, ¿qué piensas? A mí no me gusta preguntar. Entonces no le pregunté nada a Javier. Salimos ahí, platicamos, lo dejé en el hotel y yo me fui a la CONADE en ese entonces. Pero ya después me enteré que le habían dicho, necesito que vengas a la selección. Por poco no entramos al hexagonal final ahí con Eriksson. Sí. Oye, Carlos, para este mundial, ¿tú llevarías a Ochoa? Sí, por supuesto. Mira, si en el mundial, el de la Volpe, ¿qué mundial fue? 2006. Llevó a Jorge Campos. ¿Por qué no vas a llevar a Ochoa? 2002 fue Campos. Campos iba de asistente de la Volpe, 2006. Sí. Aquí no es que vaya de asistente, pero yo creo que Memo, yo también lo he cuestionado mucho el tema de Memo, pero me parece que puede ser un aporte muy interesante y porque además Memo es un hombre que se ha preocupado por cuidarse, por entrenar, por jugarse en equipos que a lo mejor no debe haber estado. Él podía haber estado muy cómodo aquí en México y dijo, no, mi experiencia en Europa me va a hacer crecer más y me acerca a la selección. Entonces yo sí lo llamaría. Y si no juega, ¿qué tan complicado es para Memo asumir un rol diferente? Lo va a tener que... Que Guardado lo asumió en Qatar. Lo tienes que asumir. Lo tienes que entender. No tenemos ya... A ver, Memo tiene que entender que ha sido un gran arquero, que puede seguir teniendo buenas actuaciones, pero que hoy en día hay mejores arqueros que él, más jóvenes, con más reacción y diferente. Pero y yo pienso que Memo tiene que ir y tiene mucho que aportar, sin duda. Y sí es de los 3 mejores porteros mexicanos. Sí, obvio. No tengo duda. Obvio. Pero me parece muy sintomático ser el país con más 5 copas. Tota Carvajal y Rafa Márquez y Guardado y Ochoa, que va incluso para el sexto. Para el sexto. Porque no hay relevo generacional. Más allá de lo bien que se cuidaron, porque Rafa y Andrés y Memo merecen mucho mérito por lo que se cuidaron. Pero no son culpables ellos. No. Es la poca generación de jugadores que hay como para que ellos vuelvan a repetir.
Eso es lo que sucede en este país. A ver, no hay generación de jugadores, no hay jugadores que tengan el liderazgo emblemáticos, no lo hay. Y estos han sido ejemplares. Hay jugadores que se cuidan, que son ejemplares, pues que ellos son los menos culpables. ¿Andas bien? Te tengo que llamar. ¿Hoy estamos más lejos o más cerca de las potencias que cuando jugaste el Mundial del 86 o cuando fuiste convocado al Mundial del 86? ¿La distancia es mayor ahora o era mayor entonces? Es que cualquiera puede decir, oye, hemos llegado al mismo bueno, en el Mundial 86, Sí, no. pero en términos prácticos tú puedes compararlo. ¿Cómo veías tú como México a Brasil, a Alemania, a Argentina? Yo creo que Francia? 86 estamos un poco lejos, 94 nos pudimos acercar un poco y hoy sí estamos muy lejos. Muy lejos. Porque algo se ha dejado de hacer permanentemente. Pues porque seguimos haciendo lo mismo, Beto. No existe una planeación, no existe oportunidad, ¿no? O sea, son muchos temas que son muy repetitivos y que se les olvida que el producto, que es nuestra selección, entre mejor esté, mejor se vende un producto. No es todo lana. Necesitamos hacer crecer nuestro fútbol, necesitamos darle oportunidad a los jóvenes, necesitamos formar, tener formadores, tener técnicos que se preocupen. No existe eso. Y entonces los pocos talentos que tenemos pues salen porque trabajan bien en América, o en Pachuca, y algunos anteriormente en Torreón, pero son poquitos. Son poquitos y es penoso y de verdad, y a mí me da coraje. Somos 140 millones de habitantes. No podemos tener 22 grandes jugadores nacidos en este país. Nacidos en este país, no podemos tenerlos. Pues no lo entiendo. Ya que repites la palabra nacidos 2 veces, ¿Álvaro Fidalgo va a ser mundialista? Pues le da para ser mundialista y a mí particularmente, pues sí me gustaría. ¿Le resuelve a Javier un problema que tiene en la alineación? Le da algo diferente a Javier Aguirre en su alineación. Porque tiene a Edson, que indudablemente va a jugar, pero Fidalgo le da una variante completamente diferente que hoy yo no creo que Orbelín se la pueda dar, porque Orbelín es así, es muy irregular, y Fidalgo es muy regular. Y es un jugador que te juega primero con mucha facilidad y también sabe llegar al área. Sí, quizá Orbelín, en su momento de mayor lucidez, es mucho más creativo. Obvio. Pero ese momento de mayor lucidez cada cuánto sucede. Uf. Y Fidalgo tiene una línea de constancia en su dinámica. Terrible. Son de los jugadores, tú sabes perfectamente que yo no he estado muy de acuerdo con los naturalizados, que yo respeto y lo que sea. Yo siempre he pensado que los naturalizados, si me dices un Brailovsky, me dices un Antonio Carlos Santos, me dices Fidalgo, en su momento fue Ciña, pues dices, pues sí, claro que lo necesitamos. Y este es uno de los casos, yo creo que sí. Se planteaba que para el 86 Brailovsky iba a ser el naturalizado. Sería maravilloso. ¿Tú en el América lo escuchabas con el ruso, eso? Sí, pero acuérdate que el ruso ya había jugado como en 4 selecciones o en 3. Uruguay, Israel. Sí, ya. En esa época no había el one time switch, en esa época era más permisivo esto. Sí. La última, Carlos. La última y nos vamos. Si me lo permites. Yo estoy muy a gusto. Igual. La generación que va a vivir un mundial en México, le comparto lo que vivieron ustedes cerrando el Mundial 86, algo que yo nunca he visto en otro mundial. Saltan los jugadores antes de la final con uniforme, no sé si con espinillas, zapatos de fútbol. No sé cuántos acudieron de la selección mexicana a la final en el Azteca. Se hizo este ritual, que yo no lo he visto en otro mundial. Ahí se cerraba algo. ¿Qué le dices a la generación que va a vivir su primer mundial viéndolo o teniéndolo en su país? Que lo vivan, que lo disfruten. Son muy pocas veces que podemos vivir un mundial en nuestro país y que apoyemos a nuestra selección. Más allá de lo que yo acabo de decir en este maravilloso programa, tenemos un compromiso de poder apoyar a nuestra selección y un sueño, porque es un sueño. La vida es de sueños y los sueños se cumplen. Y esta nueva generación tiene que soñar en este mundial y en poder llegar también a ellos a aportarle algo al fútbol mexicano. Y que una cosa es la crítica y otra cosa es el deseo. Sí. Tengo muy claro y lo repito así que siempre prefiero equivocarme y que México gane.
Es correcto. En 2018 me equivoqué, México con Osorio le ganó a Alemania. En 2022 no me equivoqué y Martino hizo lo que desafortunadamente yo esperaba que pasara. Sí. De Qatar para acá no cambió nada. Nada. No pasó nada. Nada. Siguen siendo los mismos. Los mismos. Hay muy poca generación que ha ocupado esos lugares. O sea, sigue siendo lo mismo. Y sigue siendo lo mismo en todo. Nosotros estamos acostumbrados a ir topando hoyos. Pero eso es lo que yo creo que hoy en nuestro fútbol, ojalá en este recambio que están buscando dentro de la federación, algunos clubes, ojalá que lo tomen en serio, porque es en beneficio del fútbol, es en beneficio de la federación, es en beneficio del producto que ellos tienen para poderlo hacer crecer. Porque lo que más deseamos, los que estamos hoy afuera y que a veces cuestionamos y criticamos, y les gusta o no les gusta, es una mejora de nuestro fútbol, oportunidades, o sea, crecimiento, actualización, preparación. Esto es lo que buscamos. Querido Grandote, gracias por esta gran conversación. No, gracias a ti, Beto, muy amable. Un año para el Mundial, 365 noches para soñarlo, 365 días para vivirlo. Muchas gracias. Sigue en Fox Sports.